No sé si sos esas personas que te gusta recibir regalos. ¿Te gusta recibir regalos? ¿A algunos? ¿A todos? A mí me gusta recibir regalos. Parece que estoy solo esta noche. ¿Te gusta recibir regalos, sí o no? Amén. La segunda pregunta, ¿te gusta regalar? Ay, qué problema, ¿no? Porque a veces uno tiene la mejor intención de hacer un regalo, pero a veces el signo peso nos juega una mala pasada. Si es por nosotros, regalamos lo más caro, pero no podemos, entonces nos sentimos limitados. Pero siempre dice, no es el valor del regalo, sino la buena intención que tengamos. Ahora, también se dice que el regalo no se regala. ¿Escuchaste eso? Suponte que alguien te regaló algo y después vos regalás eso a otra persona, el que te regaló va a decir, regaló mi regalo. Bueno, no debiéramos regalar lo que recibimos de regalo. Pero hay una excepción. Hay una excepción. Nosotros, si un día nos hemos acercado a Jesús y si lo hemos invitado a vivir en nuestro corazón, Dios nos estuvo haciendo el más grande regalo que puede existir. ¿Qué nos regaló? A un Salvador tan grande, tan sublime, tan santo, tan precioso, tan amoroso. Y con Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos la salvación de nuestra alma. Recibimos la vida eterna. Recibimos la entrada al cielo. Así que cuando nos vayamos de este mundo, tenemos el pasaporte que se llama Jesucristo. Ese es el regalo más grande, no hecho por un ser humano, sino por Dios. Nos regaló la salvación en su Hijo Jesucristo. Pero ¿por qué dije que hay una excepción? El regalo no se regala. Pero este regalo, Dios se complace que lo regalemos a otros. No quiere decir que nosotros lo vamos a perder, lo vamos a conservar. Pero más se conserva cuando nosotros regalamos. A ver si me hago entender. Si nosotros encontramos una persona que nos damos cuenta que no conoce a Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, en su vida interior hay un gran vacío interior. Hay un vacío, hay una tristeza crónica, hay una amargura, hay un cargo de conciencia. Tiene un pesar por sus pecados, no tiene esperanza en esta vida. Estos son síntomas de que esa persona todavía no conoce a Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús, uno empieza a disfrutar de su dulce paz, de su dulce gozo, de una esperanza bendita y empezamos a tener una nueva relación con Dios. ¿Sí o no? Yo quiero que te acuerdes antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Hay un cambio radical en la vida de todo ser humano. Así que esta es una excepción. Dios quiere que nosotros regalemos, no quiere decir que nos desprendamos, sino que también otros conozcan ese gran regalo y también reciban el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, la paz, el gozo, la esperanza y la entrada al cielo y un sinfín de cosas que nosotros un día hemos recibido cuando hemos recibido a Cristo en el corazón. Ofrecer este regalo a otros, bíblicamente se llama evangelismo personal. Para hacerlo más sintético, ¿qué es evangelismo personal? Un grande y maravilloso ministerio de ofrecer a la gente que tal vez tiene una religión, pero tal vez no tiene una nueva relación con Dios por medio de Jesús.
Tal vez conocen la historia de Jesús, tal vez creen en Él, pero nunca lo recibieron en el corazón. Por lo tanto, lo conocen de oídas, pero no experimentalmente. Entonces, los cristianos, los que recibimos ese regalo, Dios espera de nosotros que nosotros ofrezcamos este regalo para que otros también lo tengan. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que ese es el deseo de Dios. Pero mucha gente a veces no conoce porque nosotros tal vez pensamos, no, la persona se va a ofender, porque piensa mucha gente que les vamos a ofrecer una religión. Pero evangelismo personal no es ofrecer una religión, es hablarle del gran regalo del cielo, que es el Señor Jesucristo, para que lo conozca en su corazón. Y eso no es un cambio de religión, sino un cambio de relación. Por medio de Jesús tenemos comunión íntima con este Dios eterno que nos ama y nos está buscando. Hoy vamos a comenzar el cuarto estudio de esta serie y hemos visto que somos instrumentos en manos de Dios, los cristianos. Si nosotros nos dejamos usar por Dios para hacer esa tarea de hacer conocer a Cristo. Y en consecuencia necesitamos varias cosas. Necesitamos perseverar luchando por los no salvos. ¿Qué? Necesitamos perseverar luchando por los no salvos. La sociedad clasifica a la gente, ricos y pobres, intelectuales, analfabetos, de una clase de la otra clase. Dios no hace esa discriminación. Bíblicamente hay solamente los salvos y los no salvos. ¿Salvos de qué? Bueno, la palabra de Dios enseña que el ser humano se alejó de Dios, se apartó de Dios. Y nos califica a todos como pecadores y por lo tanto separados de Dios, aunque tengamos religión. Entonces, la gente no conoce a Jesús, no conocen una experiencia personal y necesitamos luchar para que esa persona conozca a Cristo y se salve del juicio final que va a venir sobre los pecadores no arrepentidos. Se salve de ir al infierno y se vaya al cielo. Cuando partimos de esta vida hay dos rumbos. Si uno en vida recibió este regalo y uno es salvo, uno al morir se va al cielo. Pero si uno en vida rechazó, fue indiferente y no tiene a Cristo, se va al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, porque el infierno fue hecho para el diablo y los demonios. Pero si la persona en vida no recibe ese regalo, no hay otro lugar. Es cielo o infierno. Necesitamos perseverar luchando por los que todavía no son salvos. En Hechos, capítulo 26, versículo 18, Pablo dice lo que Jesús le pidió: para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí, dice Jesús, reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Vamos a ver con más detalle. En el versículo 18, la primera parte del 18 dice: para que les abras los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos espirituales de las personas que todavía no recibieron a Cristo. Los ojos espirituales a los que aún no son salvos. Y se conviertan. Generalmente la gente dice, ¿te convertiste? ¿Tenés una nueva religión? No. Convertirse quiere decir cambiar de rumbo. Tal vez antes de seguir a Cristo, yo le daba la espalda a Dios y caminaba hacia las cosas feas de este mundo. Cuando uno se convierte, da media vuelta y le da la espalda a las cosas feas y camina hacia Dios. Así que para que le abra los ojos espirituales a los que aún no son salvos y se conviertan, cambien de rumbo,
de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo y del poder de Satanás al poder de Dios. Alguien me podía decir esta noche, pero pastor, yo no soy satanista ni ocultista. Bueno, me alegro que no lo seas. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Yo también, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el poder del diablo. Así es, así dice la Biblia. No te voy a pasear por la Biblia mostrándote. Pero un día, cuando escuchamos que Jesús nos llamaba a seguirlo, nosotros tomamos la decisión y Él nos ayudó y pasamos de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. Y esa decisión la tenemos que tomar solamente en vida, porque cuando morimos, tu destino y mi destino está definido. O vamos al cielo o vamos al infierno. Así que la vida es la oportunidad de tomar esa gran decisión. En la segunda parte del versículo 18 dice, para que por la fe en mí, dice Jesús, reciban el perdón de sus pecados y la herencia espiritual de los que han sido santificados o consagrados para Dios. Nota que hay dos cosas que Dios ofrece: perdón de pecados y herencia espiritual. Y cuando Dios perdona, cuando cualquier persona reconoce que ha pecado, cuando Dios está dispuesto a perdonar todo, pero necesita solamente una cosa: que uno reconozca, que uno se arrepienta. A veces confundimos el remordimiento de conciencia con el arrepentimiento. Judas, por ejemplo, no se arrepintió. Él tenía remordimientos de conciencia y fue y arrojó las 30 piezas de plata y se fue y se ahorcó. La mayoría de las versiones bíblicas dice que Judas con remordimiento de conciencia. Hay una sola versión de la Biblia que dice arrepentido, pero en realidad está mal traducido, porque cuando uno se arrepiente, uno está dispuesto a pedir perdón. Cuando uno tiene remordimiento de conciencia, me duele la conciencia, pero yo sigo en el mismo camino. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio en todo mi ser. Así que la tarea que nos encomienda Dios es que Él le quiere perdonar sus pecados y darle una herencia eterna, desde ahora y en los cielos para siempre. Así que necesitamos perseverar luchando por los que no son salvos, con la ayuda de Dios, abrirle los ojos espirituales, porque dice la Biblia que los que no conocen a Cristo están como ciegos. Hay como una venda que no les permite ver la maravilla del Señor Jesucristo. Así estuvimos todos nosotros. Yo era un ciego. Cuando me hablaban de Cristo yo no entendía, no sabía nada, no podía ver su grandeza. Hacer que cambie el rumbo de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en Jesús reciban el perdón de sus pecados y la herencia espiritual de los que se consagran a Dios. Y esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque es una tarea, parece fácil, pero es una tarea espiritual difícil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. 2, necesitamos orar para que el Señor nos abra puertas. Necesitamos orar para que el Señor nos abra puertas. Por supuesto, esta es una expresión figurada, pero muy significativa. Cuando vos golpeás la puerta de una casa o le tocas el timbre, no podés entrar, a menos que el dueño de casa te la abra la puerta y te diga que pase. Bueno, hay muchos simbolismo en las puertas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, comida espiritual, alimento espiritual. Ahora, lo que está queriendo decir este texto que vamos a leer es que Dios nos abra puertas de oportunidades, que toque el corazón de las personas que todavía no conocen a Jesús, que toque su corazón para que su corazón se abra, que nos abra oportunidades. Vamos a leer en Colosenses 4, 2 al 4, Colosenses 4, 2 al 4, que dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias.
Oren también por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Nos vamos a detener un poquito, mirar en detalle. En el versículo 2 dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Sin que nosotros oremos, no podemos ofrecer ese regalo. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar, ¿qué intención tendrá? Anda haciendo proselitismo religioso, quiere hacerme de su iglesia, quiere que cambie religión. La gente no va a interpretar como debiera interpretar. Pero si nosotros oramos que Dios nos ayude, Él es el primero que va a ir delante nuestro, abriendo puertas y tocando el corazón de la gente. En el versículo 3 también dice, oren también por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas. Bueno, eso ya leímos. Vamos a avanzar. En el versículo 3 también dice, para que demos a conocer el misterio de Cristo. No dice ministerio, el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Él se encontraba encarcelado. ¿Cuál era el delito del apóstol Pablo? Predicar el evangelio. Llamémosle delito entre comillas. Y entonces dice, para que demos a conocer el misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué idea te viene cuando alguien te dice es un misterio? ¿Es algo conocido o desconocido? Es desconocido. ¿Y te infunde deseos de conocer o más bien que te impresiona y rehusás? No, si es un misterio yo no quiero. Bueno, para la gente que no conoce el Evangelio es un misterio, es algo desconocido y rechazado sin querer por muchas personas. Yo era uno de esos. Yo no conocía el Evangelio y sin conocerlo rechazaba. Me estaba perdiendo el gran regalo de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Dios, a través de Jesús, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Es la gran noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos busca, de que Dios nos quiere perdonar, nos quiere salvar. También dice el versículo 4, oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Entonces no es como a mí se me ocurra o como a mí me salga, no. Tengo que hablar de Jesús como debo hacerlo. ¿Qué quiere decir? Con valor, con libertad, con sencillez, con claridad y sobre todo con unción y con gracia. ¿Qué es la unción? La ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia? Es algo que el Espíritu Santo nos da para que cuando hablamos con alguien, nuestras palabras puedan entrar en lo más profundo del corazón de la persona. O sea que esta no es una tarea que se la puede hacer como salir a vender cualquier objeto. Te vendo esto, te vendo esto. En los colectivos vos subís y alguien vende peines, otro vende libros, otro vende esto. Pero para eso no necesitamos unción ni gracia. Pero para ofrecer el gran regalo de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y qué es eso? La unción es el poder del Espíritu Santo para poder hacer bien la tarea. O sea que, ¿cómo hacer evangelismo personal? Con la ayuda del Espíritu Santo, con unción, con gracia, con libertad, con entera confianza. Así que necesitamos dedicarnos a orar constantemente para que el Señor nos abra las puertas, para que nos dé las oportunidades y prediquemos la palabra. Porque a veces nosotros queremos hacerlo y nos desviamos. ¿Cómo están organizados ustedes? ¿Cómo es su religión? Te va a decir la gente. Y vos sin darte cuenta te pones a hablar de cosas que no tienen importancia. Entonces yo te sugiero que le digas, mira, hay otras cosas más importantes que hablar de religión y de organización. Yo te voy a hablar de una persona que me revolucionó la vida. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si vos lo haces con convicción, porque realmente obró en tu vida y vos estás convencido, la otra persona
dice, bueno, yo no sabía esto. Y ahí vos le estás ofreciendo el gran regalo que un día recibiste de Dios. Así que también debemos hacerlo para que demos a conocer el misterio, que deja de ser un misterio cuando la gente lo empieza a conocer a Jesús. Es decir, dar a conocer cómo es Él, para que lo proclamemos como debemos hacerlo, con valor, con libertad, con claridad, con unción y con gracia. 3. Necesitamos perseverar orando para evangelizar. Así que esto se necesita oración, mucha oración. Por eso estamos haciendo una campaña de oración por las personas que todavía no son salvas, porque hay un gran enemigo, que es el diablo, que no quiere que la gente conozca a Cristo, quiere que la gente se vaya al infierno, pero Dios quiere que todas las personas vayan al cielo. Entonces vamos a tener una gran oposición. En el punto 3 decimos que necesitamos perseverar orando para evangelizar. En Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Vamos a fijarnos en el versículo 19, algunos detalles. Pablo dice, oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra. ¿Qué es eso? Bueno, el don es un regalo. Quiere decir la capacidad de hablar de Jesús y hablar con convicción, hablar con gracia, hablar de tal manera que la persona sienta el toque del poder de Dios. Por eso tenemos que orar, ponernos en sus manos, para que me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. El temor. Quizás muchas veces le quisiste hablar a alguien de Jesús y quizás te invadió el temor, dijiste a lo mejor, pero esta persona va a rechazar, o tal vez se va a burlar, o tal vez va a pensar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Porque así piensa mucha gente. Si alguien hubiese pensado de mí eso, yo no hubiese conocido a Jesús. Porque yo era un necio, era un enemigo de Dios, pero alguien me habló sin temor. Alguien le pidió a Dios que le dé poder, gracia y unción para hablarme. Y las palabras de esas personas fueron calando muy hondo en mi vida. Y llegó el punto que me rendí a los pies del Señor Jesucristo y eso revolucionó mi vida. También vemos en el versículo 20, dice, del cual, del Evangelio, soy embajador. ¿Qué es un embajador? Un representante en cadenas. Qué contradictorio, en cadena. ¿Por qué dice en cadena? Porque él estaba preso literalmente en la cárcel. ¿Y por qué estaba? Por predicar el Evangelio, porque estaba preso. Oren, dice, para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo, sin temor. Así que hasta el apóstol Pablo pedía que oren por él para que él hable de Jesús sin temor. Y uno dice, si Pablo necesitaba pedir oración para que él hable de Jesús sin temor, yo también lo necesito, ¿sí o no? ¿Vos lo necesitas? Por eso estamos orando los miércoles para que el Señor nos ayude. Sé que alguien puede llegar a pensar, pero pastor, si usted supiera los problemas por los que estoy pasando, yo vuelvo a decir lo mismo. Si vos te pones en manos de Dios y empezás a hablar de Jesucristo, ofrecer el gran regalo del cielo, Dios se va a ocupar de tus problemas. Si vos te ocupás de tus propios problemas, vas a pasar todo el año luchando con tus problemas y no vas a salir adelante. La Biblia dice, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, lo que Dios quiere. Y todas las demás cosas, ropa, comida, problemas de familia, de finanzas, te serán añadidos. O sea que Dios nos desafía a ocuparnos de las cosas que a Él le interesan. Así que necesitamos perseverar orando para evangelizar, para cumplir la tarea que Él nos encomienda. Debemos ir concluyendo. Hoy hemos aprendido varias cosas que tal vez algunos ya lo sabían, que somos instrumentos en las manos de Dios, o debiéramos ser.
Todo verdadero cristiano debe ser un instrumento en manos de Dios. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar mi vida. No sé si te asusta o te gusta. No sé si que Dios se fije en mí para ocupar mi vida. Es un privilegio. Es un privilegio. Dios quiere ocupar tu vida para ofrecer el gran regalo que un día te lo dio, para que otros también reciban ese regalo. Así que somos instrumentos en manos de Dios para hacer la tarea que Él espera de nosotros. Hemos visto también que necesitamos perseverar luchando por los que todavía no son salvos. Y puede ser un pariente, puede ser un amigo, puede ser alguien a quien nosotros amamos. Pero pastor, ¿uno sabe si es salvo o no? ¿No es una presunción de ustedes los cristianos evangélicos? No lo crea. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Pastor, ¿y cómo yo sé si lo tengo al Hijo de Dios o no? Tu vida cambia radicalmente. Si tu vida sigue como siempre, si no hubo ningún cambio, es que todavía te falta la dulce presencia de Cristo en tu corazón. Y eso significa mucho, salvación o perdición. Así que necesitamos orar para que el Señor nos abra las puertas, necesitamos perseverar orando para evangelizar y recordemos que esta tarea solo es posible con la ayuda del Señor. La gran pregunta, crucial, pregunta final, ¿haremos esta tarea? Silencio en la noche. ¿Te gusta? ¿Te asusta? Mirá, vos no sabés la recompensa que Dios tiene para darte. Si por un vaso de agua fresca que uno ofrece a alguien, dijo Jesús, tendremos recompensa. ¿Vos no pensás que va a ser más valioso ganar un alma que está camino al infierno y traerlo al reino de Dios, al reino de la luz? Y si son 2 almas, y si son 3, y si es toda tu familia, y si son todos tus amigos, el primero en disfrutar de eso, ¿quién va a ser? Uno mismo, uno mismo. Yo he conocido en esta iglesia personas, padres que han llorado, han ayunado, han orado por sus hijos. Y después, ¡qué alegría! Mi hijo se convirtió, mi hijo se está bautizando, mi hijo está sirviendo al Señor. No hay más alegría que aquella de ver que alguien recibió el regalo del cielo. Entonces no podemos guardar nuestro regalo. No, este regalo es mío y no se lo cuento a nadie. A partir de ahora, Dios dice, hijo mío, yo te hice un gran regalo, pero ese regalo tenés que contarlo a otro, porque ese regalo yo se lo quiero dar a cada ser humano del planeta Tierra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.